Recuérdense que habíamos hablado del desarrollo de los brefos de Dios. Amén. Continuamos porque, como les decía, este tema resumiéndolo así, del desarrollo de los hijos de Dios, son 6 temas diferentes. Que empieza, como lo explicábamos del principio, ¿verdad? Siendo uno un feto, en otras palabras, estando en el vientre, y lo lleva a uno hasta una estatura en la que ya espiritualmente y físicamente, ¿verdad?, uno tiene la capacidad para poder casarse. Amén. Que ya sería podemos decirlo así, el desarrollo de los huíos de Dios, que ya, repito, sería ya un 6º tema. Este apenas es el segundo, ¿verdad? Pero por eso en la imagen se ve, ¿verdad?, desde que es bebé hasta que ya es un anciano, pudiéramos entender, una persona madura, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a avanzar con el tema, porque hoy estuve revisando y ya prácticamente la primera parte del tema ya la predicamos, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar hasta llegar al desarrollo. Recordemos que el tema surge de Proverbios 4:18, en donde la Biblia nos muestra que nos es necesario, ¿verdad?, ir creciendo, teniendo un aumento hasta que el día es perfecto. Estos significados también ya los hemos visto. La palabra aumento significa, vamos a leer nada más los que están resaltados: alcanzar, avanzar, continuamente marchar y comportarse. En Jueces capítulo 5 versículo 21, recuérdense el famoso canto de Débora, ¿verdad?, donde dice acá: el torrente de Cisón los barrió, el antiguo torrente de Cisón, y Débora le dice: marcha, alma mía, con poder. Ahí, si se recuerdan, yo les explicaba de que lo que está aquí del lado izquierdo es lo que dicen diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? En esta, que es la que estamos utilizando acá, dice: marcha, alma mía, con poder. Es la primera que está ahí, básicamente, que dice marcha, pero ahí utiliza la palabra vigor. Y aquí están los significados. Repito, esto solo vamos a leerlo para tener un resumen, ¿verdad?, y tener fresca la palabra. Dice acá entonces la palabra marcha, alma mía, con vigor. Dice caminar en relación a la marcha, ¿verdad?, en relación a un ejército en formación ordenadamente. Y eso es lo que significa la palabra marcha. Y fuerza o vigor, dice fuerza o energía interior de un ser vivo. La siguiente versión dice: avanza, alma mía, con denuedo. El avanzar es ir hacia adelante, y una vez más lo relaciona con un ejército. El ejército avanzó hasta las líneas enemigas, dice, y la palabra denuedo es valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Si recordamos, ¿verdad?, el año pasado, antes de la proclama, el apóstol Sergio nos había estado hablando mucho acerca de alistarse como un ejército, ¿verdad? Y ahí vemos cómo el Espíritu pues va dando testimonio, ¿verdad?, porque fue parte de lo que estuvimos hablando también. Luego dice: hollarán, le dice, mi alma poderosa. Luego dice: esto es comprimir o apretar una cosa con los pies. La siguiente dice: pisaste, oh alma mía, con fortaleza. Y aquí habla de una capacidad moral. Si se recuerdan, yo les he dicho en alguna oportunidad que cuando en los diccionarios aparece la palabra moral, espiritualmente hablando, está hablando del alma, ¿verdad? Porque recordemos que la mayoría de significados que yo traigo acá son de diccionarios seculares. Y aparte son como estos significados, ¿verdad?, que son los significados que da la concordancia, que es un diccionario de estudio bíblico. Entonces, cuando es un diccionario secular, no van a estar ellos preocupados por la división de espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad?, sino más que todo a lo secular. Pero cuando se escudriña la moral, está íntimamente ligada al alma. Entonces ahí dice: capacidad del alma de una persona para resistir, sobrellevar sufrimientos o penalidades. Capacidad, dicen, de una cosa para sostener o soportar o resistir algo. Y la otra versión dice: tú aplastarás la garganta de los poderosos. Y esto está íntimamente ligado con lo que dice acá. La garganta es un tubo similar a un anillo muscular que actúa como el conducto para el aire, los alimentos y los líquidos. La garganta también ayuda a la formación del habla. Aquí están otras versiones que tienen que ver ya con lo que es la resistencia, el miedo, el valor, el adelante, ¿verdad? Como repito, aquí nada más estamos leyendo. Marcha, alma mía, dice marcha con resistencia. Aquí dice: se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor.
Entonces, ¿esto qué nos da a entender? De que oposición, como lo dice, y resistencia, ¿verdad? Eléctrica a la oposición. Siempre, de alguna forma, vamos a encontrar, pero la Biblia nos dice, aunque haya oposición, marchemos, continuemos trabajando. Amén. La otra versión dice, oh alma mía, avanza sin miedo. Y el miedo dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Es una desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario, no es lo mismo, ¿verdad?, a lo que desea. La siguiente es marcha, oh alma mía, con valor. Dice que el valor es actuar con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. La siguiente dice, siempre adelante, yo Débora marcharé con poder. Y esto dice que el significado es en dirección hacia un lugar que se considera que está delante de otro o se toma como referencia. Y si esta es la última, para ya entrar al desarrollo, dice que también esto tiene que ver con una huella. Huella, dice, oh alma mía, a los poderosos. Y la huella la dice señal que un cuerpo deja en el suelo al moverse, señal o rastro que se deja de una cosa o de un suceso. Bueno, entonces vamos a dejar ahí el resumen y aquí vamos a empezar ya con los significados y el desarrollo. Recuérdense que ahorita estamos hablando del tema, el desarrollo de los nepios, ¿verdad? El tema anterior fue el desarrollo de los brefos. Si se recuerdan, más o menos yo les mencionaba, ¿verdad?, que un brefos es desde que está en el vientre aproximadamente a los 6 meses, ¿verdad? Que es más o menos cuando el niño pues depende de todo, porque ya cuando empiezan a gatear, ya no depende el 100% del padre, ¿verdad?, o de la madre. Y aquí pensando y meditando, ahí se van a ir dando cuenta ustedes en el desarrollo del tema, podemos hacer referencia a un nepios, ¿verdad?, que es la palabra niños, solo que ya no habla de la misma edad, de la misma estatura, sino se dan cuenta aquí ya tiene otros significados. Podemos asemejarlo en lo literal. ¿Qué les puedo decir? Un niño aproximadamente de los 6 meses. Venía yo pensando en mi hijo, ¿verdad?, a los 4 años, que es la edad que él tiene. Y cuando vemos muchas cosas en lo espiritual y en lo literal, de un niño de 6 meses a 4 años, hay muchas cosas de las cuales aún carece. Yo me doy cuenta, por ejemplo, mis 2 hijos, ¿verdad? Una tiene 7 años y el otro tiene 4. Pero a veces uno como padre se da cuenta de que la forma de analizar o de pensar de los dos no es la misma. Porque a veces, por ejemplo, Mercy quiere, por ejemplo, ¿verdad?, Adonai tiene algo que ella quiere. ¿Y qué es lo que hace Mercy? Con tal de, mira, te llama mamá, por ejemplo, y él se va y ella agarra. O mira, esto está más bonito. Y lo que Adonai tiene es más bonito, pero él lo cree. Entonces ya la forma de analizar ya no es la misma. En lo que uno se da cuenta, ay Dios mío. Entonces, ella utiliza mucha astucia para adquirir las cosas, en lo que el otro no entiende aún. ¿Por qué? Por la diferencia de edad. Entonces por eso les digo yo, más o menos estamos hablando de un niño de los 6 meses a los 4 años. Es un pensamiento, ¿verdad? No es exacto. Pero les digo, ya no podemos hablar de uno de 7 años, porque yo lo veo en mis hijos. Mercy ya tiene 7 y tiene una astucia para actuar, que uno se queda sorprendido de dónde saca esas ideas. Entonces ya no es tan un niño de 4 años, ¿verdad?, que el otro todavía le cuesta un poquito. Ahora veámoslo acá, los significados de esta palabra, nepios. A mí me llama mucho la atención, porque, bueno, leámoslo, dice, es alguien que dice que no habla, ahí podemos hablar, 6 meses, ¿verdad?, todavía no habla. 4 años, pues ya habla, pero hay algunas cosas que aún no se le entienden. Sigue diciendo acá, un infante, un menor, pero vean esto, figurativamente es una persona simple. Y cuando nosotros hablamos de alguien, de un simple, bíblicamente hablando, dice la Biblia que el simple todo lo cuenta, que el simple no calla nada. Y muchas veces cuando alguien pues es simple, o viendo el otro significado, es creyente pero es inmaduro. Recuérdense que la misma Biblia nos habla de
personas que la Biblia dice, te ataste con los dichos de tu boca. O sea, es un simple, ¿verdad? Es un creyente, pero es inmaduro. Ya cree en el Señor, pero espiritualmente hablando sigue siendo un niño. Y ustedes y yo, si lo vemos espiritualmente hablando, a los niños, ¿verdad? Vuelvo a la carga con mis hijos, ¿verdad? Hay cositas que hay motivos por los cuales por cualquier razón se ofenden, se molestan, se disgustan, pero es un niño. Uno puede decir, bueno, se lo pasa porque es un niño, pero cuando ya hablamos, por ejemplo, de un creyente inmaduro, o sea, se entiende que si es creyente, tiene una edad, y muchas veces son personas adultas que igual dentro de las congregaciones por cualquier cosa se molestan, y ya no es tan fácil el ganar su voluntad o el reconciliarse, ¿verdad? O el pedir perdón. ¿Por qué? Porque es creyente, pero por cuanto es inmaduro, hay cosas que espiritualmente hablando, la misma palabra inmaduro nos lo dice, no las entiende. Y ya, a la inmadurez espiritual se le suma el razonamiento humano, es gente ofendida que probablemente vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, espiritualmente hablando, aún son niños. Y es ahí donde ustedes y yo tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué tan maduros o qué tan inmaduros creemos que somos? Para poder entender de que en este proceso llamado evangelio pasa de todo, ¿verdad? Y que hay cosas que si las escudriñamos, ustedes y yo tal vez pensando, pero ¿cómo fue posible de que esto me ofendiera? Hay cosas que nos demuestran a la luz de la palabra de que a veces espiritualmente hablando aún tenemos un poquito de inmadurez. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Continuar avanzando, ¿verdad? Recuérdense, por eso los temas van a ser similares. ¿Qué es lo único que va a cambiar? La palabra brefos, nepios, tecnión, huíos, tecnón, ¿verdad? Que son las palabras que vamos a continuar viendo. Luego sigue diciendo niño, dice legalmente un menor de edad, sin el poder del habla, metafóricamente dicen de los de mente sencilla y disposición confiada, de aquellos que solo poseen un conocimiento natural, de los que son carnales. Vean eso, prácticamente está hablando de una persona que actúa bajo la carne y no han crecido como debieran en entendimiento y en poder espiritual. Y hasta abajo, como lo ven ahí, ¿quién es un nepios? Los espiritualmente hablando inmaduros. Y ojo con esto, y no porque sean espiritualmente hablando inmaduros no son hijos, porque recuérdense que la palabra nepio significa niño, y para que exista el niño, ¿verdad?, tiene que tener padre. Entonces es acá donde vuelvo a la cara con esto, donde ustedes y yo tenemos que escudriñarnos, ¿verdad?, espiritualmente hablando, hasta dónde hemos llegado. Y algo pues que yo quiero que atesoremos, no les digo atesoren, sino atesoremos, es de que miren, mis amados hermanos, de nuestra vida espiritual, en el nivel, dimensión, atmósfera, como querramos verlo, en donde nos encontremos en este momento, o sea, ni ustedes ni yo podemos hacer responsable a mi pastor, a mi esposa, a mis hijos. ¿Por qué? Porque recordemos que la vida espiritual, quienes la cultivamos, digámoslo así, quienes debemos hacer que crezca, somos nosotros mismos. O sea, mi vida espiritual, mi nivel espiritual no depende de mi esposo, no depende de mi esposa, sino el nivel espiritual que yo maneje es responsabilidad. ¿Y hasta qué edad, pastor? Digamos, uno como papá, como un hijo, Amén. uno dice que ya se la juega solo. Mire, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque miren, cuando ustedes y yo analizamos la edad que tenemos comparada con la edad que tienen nuestros hijos, si regresamos el tiempo, ¿verdad?, al momento en el que ellos eran unos bebés, ¿será que por más que ellos lleguen a tener mucha más edad, porque ya no son bebés, será que van a lograr, espero me dejan tener con esto, será que van a lograr llevarnos años menos en relación a la edad? No. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Si mi mamá a mí me tuvo a los 21 años, el día de hoy ella tienen, no les voy a decir cuántos, si no van a saber cuántos tengo yo, pero más o menos. El asunto es que pueden pasar 20 años después. ¿Cuántos años me va a seguir llevando? 21. Toda la vida me va a llevar 21 años. Entonces, en relación a mi madurez como padre, a la madurez de mis hijos, o sea, toda la vida ellos van a ser necesitados. En otras palabras, toda la vida voy a tener yo, o debería de tener yo, un nivel espiritual mucho mayor. Y aunque entiendo, ¿verdad?, de que ya no es aquel bebecito que yo tenía en brazos, pero carencias siempre van a tener. ¿Y cuál es mi función como padre? Estar ahí para hacérselos ver, para impedir que caigan, ¿verdad? O para pues levantarlos si cayeron, ¿verdad? Porque no queda de otra. Entonces, ¿hasta qué edad lo vemos así? Padres, toda la vida vamos a hacer, toda la vida. Aún cuando un hijo fallece, ¿verdad? Y yo no conozco a alguien que diga, por ejemplo, tenía 4 hijos y se le murió uno y dice, soy padre de 3 hijos. No, siempre dice 4 hijos. Probablemente alguno ya partió, pero toda la vida va a ser padre de 4 hijos. A tal punto que, por ejemplo, ¿verdad?, cuando un hijo, escuchen bien, se queda sin padre, o sea, el padre murió o la madre murió, ¿cómo se le llama a ese niño? Se le llama huérfano, ¿verdad? Pero ¿cómo se le llama al padre al que se le murió un hijo? O sea, ¿qué palabra se utiliza? No hay una palabra. Por ejemplo, una mujer que se le muere el esposo, se le dice viuda, ¿verdad? A un varón que se le muere el esposo, un viudo. Pero ¿cómo se le llama a un padre que se le murió el hijo? ¿Sí? Padre. ¿Por qué? Porque en relación a esto, por eso espero me haya dado a entender con el ejemplo, ¿verdad? O sea, toda la vida, aunque los años vayan pasando, les vamos a llevar a nuestros hijos la misma edad de cuando ellos nacieron. Y cuando ellos nacieron, necesitaban de nosotros. Podemos seguir creciendo, pueden llegar a crecer ellos, pero siempre van a necesitar de nosotros. Entonces, por eso les decía, nuestra función como padres es estar ahí para impedir que caigan, para hacerles ver el camino. Y si cayeron, pues levantarlos. Porque en alguna oportunidad hablé yo con algún padre precisamente y le dije estas palabras. Escuchen más o menos las palabras que le dije. Miren, vengo a decírselo a usted porque usted es el padre. Y usted como padre, al saber lo que su hijo ha hecho, no lo va a dejar de amar. Pero si yo vengo y se lo digo, qué sé yo, al suegro, se lo digo al pastor, se lo digo al hermano, estoy seguro que se enteran de lo que su hijo hizo y todo lo van a rechazar. Pero vengo a hablar con usted porque usted es la única persona que no lo va a rechazar. Y le conté el bombazo. Y dicho y hecho, no lo rechazó. Antes bien pidió misericordia y todo se solucionó. Nadie se enteró de lo que yo les estoy contando que pasó, ¿verdad? Pero imagínense si yo hubiera ido con otra persona. Lamentablemente, miren, como pastores a veces nos ganamos mala fama, ¿verdad? Porque alguien viene y nos cuenta algo y a veces entre familias, sí, fíjense que esto y esto, se cuenta y después se daña más a la persona. Exacto. Entonces, por eso les pongo este ejemplo, pero un padre hace propio el dolor del hijo y un padre no va a avergonzar a un hijo. Entonces, por eso, ¿hasta qué edad como padres? Siempre. Aquí la diferencia es de que esto es espiritual, ¿verdad? El apóstol Sergio, en alguno de los estudios del año pasado, él decía algo, estudio de pastores, ¿verdad? Y decía, miren, hablándonos a los pastores, ya no es tiempo, decía él, de estarle dando lechita a la iglesia. Es tiempo de darles a la iglesia una palabra madura para que maduren. ¿Por qué? Porque Cristo pronto viene. Imagínense si solo estamos con lechita y lechita y lechita, porque el cristiano, el hermano, tiene 10 años desde haberle abierto su corazón al Señor, pero es inmaduro. O sea, se corre el riesgo de que se quede. Es creyente, pero es inmaduro. O sea, se va a quedar en el arrebatamiento, ¿verdad? Se va a quedar. Si es creyente, va a tener que ser por lo menos salvo. Pero yo estoy escudriñando un tema ahorita. No me acuerdo exactamente el título que le puse, pero tiene que ver con el luchar para ser salvos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, esforzaos
Bueno, antes de esto dice, ¿quién se salvará? ¿Cuántos se salvarán? Hacen la pregunta al Señor Jesús y el Señor responde, esforzaos por entrar en la puerta angosta, dice. Entonces le hacen la pregunta, ¿cuántos o quiénes se salvarán? Están hablando de la salvación y Él responde, esfuércense por entrar en la puerta angosta. Y cuando se escudriña esa palabra, esfuerzo, significa lucha. Entonces está hablando de una lucha que tenemos que hacer por entrar en la puerta de la salvación. Entonces ahí ya al entender eso, aunque sea creyente, pero va a haber mucha gente que dejó de luchar y pues al final la Biblia dice que Él vendrá, dice en Apocalipsis, a darle a cada uno según su obra, a recompensar a cada uno según su obra. Pero antes de hablar de esa recompensa dice, si estás impuro, continúa en tus impurezas. Si eres injusto, continúa en tus injusticias. Si eres puro, pues continúa siendo puro. Y si eres santo, permanece siendo santo. Y luego dice, porque Él vendrá a darle su recompensa a cada uno según sus obras. Amén. Entonces, en relación a esto les digo, espiritualmente hablando, pues siempre deberíamos de ser necesitados, pero tiene que llegar un momento en el que demos una talla. O sea, como padres, ¿verdad? No sé exactamente a qué edad ustedes se convirtieron en padres, pero yo les hablo de mi mamá. Eso me lo cuenta ella, ¿verdad? Porque yo era un bebé. Ella dice que antes de que yo naciera, ella se vestía re bien. Si llevaba una faja o un cincho color henna, zapato color henna y todo bien combinadito. Crema para los ojos, crema para la frente, crema para cada cosita. De repente un día dice que mi abuelita le decía, cuando me estaba cambiando el pañal, mire, ahí están sus cremas, le dijo. ¿Eso quería? Bueno, ahí está. Entonces dejó de atenderse por empezar a atenderme a mí. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque a todos como padres nos llega un momento en el que nos despreocupamos por nosotros y nos preocupamos por nuestros hijos. Llega un momento en el que probablemente no sabíamos cómo hacerlo, pero tuvimos que aprender por la pura necesidad de que la vida de nuestro hijo, o en otras palabras, de que nuestro hijo permaneciera con vida. Tuvimos que aprenderlo, no sabíamos ni cómo hacerlo, pero por amor al hijo tuvimos que aprenderlo. Entonces, ¿a dónde nos llevó eso? A ser responsable. O sea, hay mucha gente que tiene el temor en sus hijos de que se metan a ser padres. ¿Por qué? Por ejemplo, si este o esta ni cocinar puede, ni trabaja, por ejemplo, ¿qué va a hacer cuando vengan sus hijos? Pero vienen los hijos en algunos casos, ¿verdad? Y la vida le cambia a la persona y empieza a ser responsable. Entonces esto se los digo, ¿por qué? Porque espiritualmente hablando es igual. Tiene que haber un punto en el que nosotros sintamos la necesidad de crecer, de ya no seguir siendo los mismos o ya no estar en el mismo nivel espiritual. Por eso les decía lo que el apóstol Sergio nos decía, o sea, ya no es tiempo de estarle dando lechita solamente a la iglesia, sino hay que darles algo más para que cuando Cristo venga, pues se encuentre una iglesia madura, ¿verdad? Recordemos la cita de Cantar de los Cantares. Había una preocupación ahí en los ministros, si lo queremos ver así, que decían, ¿qué pues haremos cuando vengan a pedir en matrimonio a nuestra hermana? Y lo dice así, porque no tiene pechos. Entonces la preocupación de ellos era que la hermana había crecido, pero no era madura. Exacto, no se había desarrollado. Y como tal, si no se había desarrollado, ¿podía cuidar de otros? No. Amén. Pero bueno, vamos a empezar entonces con el primer punto. Entonces, si ustedes se recuerdan, estamos hablando de el desarrollo de los nepios, o sea, de un creyente, pero claramente lo dice ahí, inmaduro, espiritualmente hablando, inmaduro. Entonces acá vean esto, qué tremendo, mis amados amigos. O sea, es un creyente, dice acá, pero como es nepios, no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Miren, yo me venía riendo ahorita en el bus porque venían dos ancianas ya, casi que para ir al panteón ya, decía entre los 90 y la muerte, yo calculo que estaban por ahí, pero venían hablando y yo me reía porque una de ellas dice que llegó alguien por ahí, la enamoró y se terminó casando con ella. Y empezó a contar una de barbaridades que yo decía, todo lo que cuenta son las mismas cosas que cuentan las muchachas de 15 años. Y las dos eran así. Y yo me iba a reír, me venía.
Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque una de ellas le dice, su grave error fue haberse casado. Y miren, las dos ya, pero ancianas. Y ella cuenta que se acaba de casar. Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Por este punto acá. Un niño nepios no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Y a veces, mis amados hermanos, nos pasa esto, de que, ay Dios mío, pero ¿qué hago? ¿Será que es bueno? ¿Será que es malo? Ay, no sé qué, yo lo voy a hacer y a ver cómo me va. Ya les pongo el ejemplo de la señora, ¿verdad? Y le decía a la otra, pero ¿por qué no le pide el divorcio? Y para todo tenía excusas la señora. Tal que yo llegué a la conclusión de que lo quiere, ¿verdad? Por eso no le da el divorcio. Entonces miren, aquí está, esa palabra niños es la palabra nepios. Ya no es la palabra brefos, sino es la palabra nepios. Y escuchen lo que dice acá, Hebreos 5:13 dice, son como niños, son como nepios. Y si lo miramos acá en los significados, son como un creyente inmaduro. O sea, creyente, es que eso es lo que a mí les digo, mis amados hermanos, me impresiona de este tema. O sea, de que no estamos hablando de alguien de que no crea en el Señor, porque ese sería un pecador o un inconverso, ¿verdad? Estamos hablando de un hijo de Dios, de alguien que cree en Él, pero es inmaduro, pero espiritualmente hablando no ha avanzado. Y yo no sé ustedes, pero la verdad les digo, yo ya voy a cumplir 15 años de estar pastoreando. Y yo he visto, mis amados hermanos, les digo con todo el dolor de mi corazón, hermanos que les digo que yo los consideraba espiritualmente hablando maduros, a tal punto de decir, bueno, el hermano puede ser enviado a abrir una obra, puede ser enviado a abrir un discipulado. Y cuando uno se entera de los errores que cometen, uno dice, pero ¿cómo es posible que ella, quizás nos haya pasado como ovejas, ¿verdad? Ver que nuestros pastores cometen ciertos errores y uno se queda, pero ¿cómo el pastor pudo hacer esto? Porque somos creyentes y se piensa que ya se tiene una talla, pero se es inmaduro. Entonces dice acá, Hebreos 5:13, son como niños recién nacidos. Dice, ojo, vean acá, ya nació, ¿verdad? Que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. A estas edades ya el bebé pues ya nació, ¿verdad? Ustedes y yo nos damos cuenta que si al bebé se le da, qué sé yo, un popi, creo que le dicen acá, un bombón, se lo mete a la boca. Pero si se le da un zapato, también se lo lleva a la boca. O sea, no logra distinguir entre lo que le conviene y no le conviene. Podemos poner aquella famosa cita del triángulo de la libertad, ¿verdad? No todo me conviene. ¿Cómo es que dice? Todas las cosas me son lícitas, no todas me convienen, no todas me edifican y algunas, según las versiones, me pueden esclavizar. Entonces este es el problema cuando alguien es creyente pero no ha dado una talla espiritual, no logra distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Miren, uno de los conflictos que le digo que como pastor, bueno, como pastores, hablando también de mi esposa, hemos visto es en la juventud, de que los muchachos llegan, mire pastor, me gusta tal persona, sea mujer o sea hombre, y uno les dice no. ¿Por qué? Porque uno los conoce. ¿Y qué terminan haciendo? Terminan haciendo su voluntad, se enamoran, y ¿saben qué es un patrón que nos pasó a nosotros como pastores? Después de que uno les dice que no, se meten a entablar una relación y terminan yéndose de la iglesia. Y lo peor es que ni juntos se quedan, sino simple y sencillamente solo se lastimaron, se hicieron daño. ¿Por qué? Porque son creyentes, pero siguen siendo inmaduros. Les es necesario que se les abran los ojos, ¿verdad? Que alguien les enseñe la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora vean qué dice acá Isaías 5:20. Entonces, en este primer punto ¿por qué los nepios necesitan ser desarrollados, o desarrollar, mejor dicho? Porque no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Y escuchen qué dice Isaías 5:20. ¡Ay! Ese ay es como un ay de pobrecito, ¿verdad? Es un ay de lamento. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo.
escuchen esto, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es algo similar a lo que les decía, ¿verdad? A un bebé se le da un popi, se lo chupa, pero se le da un zapato sucio, también se lo chupa. O sea, no logran distinguir. El conflicto ya acá, yo aquí ya, bueno, en la otra cita también, pero aquí yo veo algo más delicado. ¿Por qué? Porque una cosa es llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Pero ya que entren las tinieblas, ahí ya hay un nivel espiritual en medio del cual la persona no va a poder salir. O sea, si se queda como un creyente, pero inmaduro, a menos de que reaccione, ¿verdad? O que continúe en ese proceso, que es parte del proceso que vamos a lograr ver en esta tarde, va a salir. Pero si no, es lo que pasa con muchas personas que disfrutaron del evangelio, pero en más de algo no les fue bien, no les gustó, algo les pasó y se regresan al mundo. Yo les digo, yo pastoreé una persona que, se lo resumo, se terminó convirtiendo en mormona, y yo lo llamé y no, mira, le expliqué y bueno, y no, al final mormón se terminó convirtiendo. Y le digo, a mí me sorprendió porque yo lo pastoreé. O sea, no es alguien que ella me contaron, no, yo lo pastoreé y les pudiera decir, en mi propia cara se convirtió en mormón. Y yo lo llamé, lo cité, le expliqué. Y después de eso, de lo que pasó, el Señor me empezó a inquietar a mí, a explicarle a los hermanos acerca de las diferentes religiones. Por algo pasan las cosas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ya cuando habla acá que hacen de la luz tiniebla, aquí ya hay un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque ya cuando entran las tinieblas, no sé si habrán escuchado alguno de los últimos temas del apóstol Sergio ahorita en el retiro de México, aún allá en Estados Unidos ahorita, él estaba hablando acerca del peso del pecado. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Ya cuando las tinieblas entran, mis amados hermanos, ya se corre el riesgo de que la persona no regrese más, no vuelva a un nivel espiritual. Si había creído en algo, pero las tinieblas se entrometen, se corre el riesgo de que se convierta en impío, se corre el riesgo de que se convierta en apóstata. Amén. Entonces, por eso es que ustedes y yo, ante tal o cual decisión, tenemos que buscar la madurez. Yo acabo de terminar un tema que lo titulé Los códigos del reconocimiento. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay muchas, pues yo encontré por lo menos 16 diferentes palabras que significan reconocimiento. Pero hay una palabra en particular que la habla Ezequiel 34:11, en donde dice, yo mismo iré y reconoceré, dice, a mis ovejas. Esa palabra reconoceré en la Biblia aparece solo 7 veces, pero me llamó mucho la atención porque es el Señor Jesús, dice, yo mismo iré y reconoceré a mis ovejas. Entonces por eso yo titulé el tema Los códigos del reconocimiento, porque hay mensajes, hay una forma, hay un estilo de vida, hay un código que que tenemos que tener como ovejas para que cuando el Señor venga nos reconozca. Y dentro de ese tema, o dentro de esos códigos, hay uno que se llama el consultar a Dios. Entonces una de las formas, uno de los códigos para que Dios nos reconozca es ante alguna dificultad, ante algún problema, ante alguna tentación, consultarlo. Y les digo, vamos a recibir respuesta. La Biblia también habla de que en el periodo donde los jueces, ¿verdad?, estaban faltando, el pueblo de Israel se reunió, se levantaron, dice, subieron a Betel y consultaron al Señor, preguntando quién de nosotros subirá primero. Ellos se levantaron, subieron, llegaron a Betel, consultaron y Dios les responde, Judá subirá primero. Entonces, uno de nuestros problemas a veces, mis amados hermanos, que nos demuestra ya a la luz del tema que estamos abordando, de que a veces carecemos un poquito de madurez espiritual, es de que tenemos alguna dificultad y a veces, no siempre, pero a veces lo último que se hace es consultar a Dios, es llegar delante de la presencia de Dios y Dios mío,
¿qué pasa? ¿Qué hago? Y por eso es que no recibimos respuesta, porque todo aquel, dice la Biblia, que toca la puerta, se le abre. En otras palabras, todo aquel que llama, todo aquel que consulta, recibe una respuesta de parte de Dios. Amén. Entonces, mucho cuidado con esto, mis amados hermanos, porque una cosa, repito, es que a lo bueno se le diga malo, pero otra cosa es ya que las tinieblas entren. ¿Por qué? Porque juntamente con las tinieblas, ahí viene su rey, ¿verdad? Llamado Satanás, que el Señor lo reprende. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Sí, aquí está. Y una segunda cita adicional, después de la de Hebreos 5:13, es esta. Isaías 5:20, es la misma, solo que es en otra versión. Esta dice, ay, pero vean qué es lo que dice esta. Esta ya lo explica, ¿verdad? ¿Qué mal les va a ir a ustedes? ¿A quiénes? Porque esto tampoco, ay, la Biblia dice que me va a ir mal. No, ahí dice que le va a ir mal. ¿A quiénes? Dicen que lo malo es bueno y las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. ¿Ves? ¿A quiénes les va a ir mal? A los que dicen que lo malo es bueno. Hay una fábula, una caricatura que a mí me llama la atención, porque dicen, estos son unos como dinosaurios, algo así son, y dice, nos ganábamos la vida honradamente, dice, robando. Entonces se para uno por ahí, hay algo ahí que no me cuadra, dice, ¿cómo honradamente robando? O sea, les digo esto, porque dicen que lo malo es bueno. O sea, no se puede ganarse la vida honradamente robando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un robo. Y que las tinieblas son luz, también dicen que lo amargo es dulce. Amén. Entonces esto es como, tal vez en alguna oportunidad se los he mencionado, como alguien que quiera ir a pecar, pero que se encomiende a Dios. Dios mío, permite que todo me salga bien. Es ilógico, si va a ir a pecar, esa oración no va a ser contestada. Amén. Es como la señora que le mataron el hijo. Dice, a mi hijo lo mataron, dice, solo porque él se ganaba la vida asaltando honradamente. Es lo único que hacía, pero él lo hacía honradamente. Por eso lo mataron. Bien, qué tremendo. Entonces ahí está lo que podemos hablar de gente, ¿verdad? Que aunque yo allá en Grecia me he dado cuenta de algo, hermano. Y yo creo que no sé si los he comentado acá a ustedes, pero le digo, cuando uno habla con la gente, parece que fueran cristianos, porque tienen a Dios en la boca, tienen la Biblia en la boca, pero cuando uno indaga, no creen en nada, ni siquiera son católicos ni nada. Son como lo que dicen, que son conocedores pero no hacedores. ¿Sí? Conocen la Biblia de tapa a tapa, como dicen. Exacto. Pero no son hacedores de la palabra, ¿ves? Entonces ahí es el ejemplo justo lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, les va a ir mal, ¿por qué? Porque conocen, pero hacen lo mal. Entonces, ay, que Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, mis amados hermanos, sin darnos cuenta, o a veces nos damos cuenta, llegamos a cometer cierto tipo de errores como estos. Por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Alguien que trabaja en algún X empresa, pero por ejemplo, ahí en la empresa yo tengo hojas por montón, pero necesito hojas en mi casa. Gracias, Señor, por esa bendición, ¿no? Eso se está robando las hojas de la empresa. ¿Por qué? Porque otra cosa es que el jefe que tenga se las regalo, a otra cosa es que aquí tengo, porque esas hojas son equipo de la empresa. Entonces, a veces cometemos algunos errores que cuando nos escudriñamos y ahora a la luz del tema, que nos llevan a entender que todavía nos falta un poquito, espiritualmente hablando, todavía tengo que seguir dando una talla, porque acuérdense la cita de Proverbios 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Y aunque el día de hoy, espiritualmente hablando, yo me sienta estable, todavía me falta otro poquito, porque mañana ya no puedo vivir con lo que tengo hoy. ¿Por qué? Porque tengo que ir creciendo. Amén. Bueno, vean el segundo punto. Entonces, en el primer punto, no logran distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero ahora acá es algo muy similar. Claudican en dos pensamientos.
En una no se lograba distinguir lo bueno y lo malo, pero ahora hay problemas acá con dos pensamientos. Efesios capítulo 4, versículo 14. Ya no, dice, seremos niños. Miren lo que dice ahí, ya no seremos niños. Esa palabra niños es la misma palabra, nepios, creyente inmaduro. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, ya es tiempo de que ya no seamos como niños. ¿Por qué? Porque dice acá que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. O sea, miren qué tremendo, mis amados hermanos. Y yo les digo algo con mucho respeto, pero también lo hablo por mí. Esto que estamos viendo ahí en la pantalla es algo que yo me atrevo a pensar, ni necesito ser creyente. Es algo que constantemente nos pasa. A veces en cosas tan sencillas. Ay, Dios, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Yo les digo, yo allá en Guatemala, yo me mantenía en mi casa, ahí tenía yo todo, ahí trabajaba, ahí estudiaba, ahí de todo, ahí en la casa. Y cuando yo tenía que salir a algún lado, pensaba y repensaba, y a veces decía, bueno, ya me voy. No, mejor no. Voy mañana. Al otro día, la misma historia. Pensaba una cosa y hacía otra. Cosas que les puedo decir, no nos van a marcar la vida si voy a algún lugar o no. Pero les digo, esto llega a ser a veces tan cotidiano, que muchas veces como es tan cotidiano, no nos damos cuenta que a veces en lo espiritual pensamos igual. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Será que voy a la iglesia o no voy? Ya hay dos pensamientos. Uno, ¿voy o no voy? Por ejemplo, hay Santa Cena, ¿participo? No participo. Y así sucesivamente con todas las cosas de nuestra vida espiritual. Ustedes y yo sabemos que el orar nos conviene. ¿Oro o no oro? Mañana, más tarde. Entonces, imaginémonos, mis amados hermanos, de que todo en nuestras vidas fuera así. Les aseguro que no hubiéramos logrado nada. Hasta el día de hoy estuviéramos con alguna indecisión todavía de en dónde voy a vivir. Y como no sé dónde vivir, cualquier lugar me quedo. No, tenemos que tener una definición. Entonces, si hay cosas en nuestras vidas que hemos logrado tener un solo pensamiento, lo más importante ahora es en lo espiritual. Porque vean, claramente está diciendo el apóstol ahí, ya no seremos como niños. Ya no, ya es un tiempo de madurar. Es un tiempo, parafraseándolo un poquito, de que tomemos una decisión. Como lo decía, yo creo que aquí traigo la cita, sí, ahí yo creo que viene. Como lo decía el profeta Elías, ¿verdad? ¿Hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos, en dos opiniones? Decídanse, si Jehová es Dios, sírvanle. Y si Baal es Dios, pues vayan detrás de él, pero hagan algo. O sea, no se puede hoy un día pues con Dios y otro día buscando a Baal. Yo les contaba a los hermanos de Carrillos, por ejemplo, en Guatemala, en los pueblos, ¿verdad? Uno de los problemas que hay es de que la gente los domingos abarrota las iglesias buscando que Dios les haga un milagro. Pero como no pasa nada, por ejemplo, las cosechas se están secando, entonces al otro día van con el brujo para ver si el brujo o Dios hace que llueva. Pues claudicando en dos pensamientos. Y si pasa, no se sabe a quién le van a... Y eso es lo más tremendo. Que por ejemplo, ¿verdad? Fueron el lunes y les pasa el martes, el brujo. Porque el domingo fui y el lunes no pasó nada. Ahí quedó bien tremendo. Entonces, sigue diciendo acá, escuchen ahí, y que fácilmente, ese bien pudiera ser otro punto, ¿me? Son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampa. Entonces yo aquí nada más le puse claudican en dos pensamientos, pero también pudiéramos poner, o vamos a ver ahí si lo traigo, no creo que no, porque es que este tema yo lo escudriñé el año pasado y yo más bien hoy tuve que ir a rescatarlo, ¿verdad? Este pudiera ser otro punto, fácilmente engañados, amén. Y si algo ustedes y yo necesitamos en este tiempo que estamos viviendo, es el discernimiento. ¿Por qué? Porque aquí yo escucho que utilizan una frase, algo así como que le jugó la vuelta. Pero si tenemos el discernimiento, ¿quién nos va a poder jugar la vuelta? A nosotros nos pasa a veces con nuestros hijos, ¿verdad?
la pastora le dice mucho a alguno de los dos: acuérdese que su mamá es pastora también, acuérdese que sus papás son pastores. ¿Por qué? Porque uno logra discernir en dónde está la falla, ¿verdad? Ustedes vean qué es lo que dice Primera de Reyes 18:21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo, dice esta versión, van a seguir indecisos? La mayoría de versiones dice: ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo una sola palabra. Amén. Entonces ahí está lo que les decía que dice en Apocalipsis, ¿verdad? Si el pueblo está inmundo y quiere continuar así, pues continúe. Pero si el pueblo está santo, continúe siendo santo. También hay una cita en la Biblia, no me recuerdo, pero me parece que es Isaías el que dice que cuando alguien está acostumbrado a pecar, dice, se convierte así como el etíope o el guepardo, dice, que uno no se puede cambiar su piel. El etíope es igual a moreno, ¿verdad? O a negro, y el leopardo no se puede quitar las manchas. Entonces así dice, el que está acostumbrado a pecar no puede dejar de pecar. ¿Por qué? Porque es ilógico, ¿verdad? Pero el que está acostumbrado a la santidad no puede deleitarse en el pecado. ¿Por qué? Por la diferencia, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos toca, mis amados hermanos, en este tiempo? Definirnos, ¿verdad? Amén. Recuérdense que estamos en un año de reconocimiento, y hay una alabanza que resuena mucho en mí, que dice: reconocerán que Jesús es Dios, toda lengua lo confesará. Entonces es lo que nos toca a nosotros, no solamente confesarlo, sino vivirlo, aplicarlo en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y entonces reconocerán, porque así lo muestra la Biblia, que Jesús es Dios. Recordémonos, por ejemplo, esto pasó tanto con José como con Daniel. Más o menos lo mismo les pasó a los dos, que como consecuencia del Dios en el cual ellos creían, se levanta Faraón, o se levanta Nabucodonosor, o alguno de los otros reyes con los cuales también estuvo Daniel, porque no estuvo solo con Nabucodonosor, y los reyes más o menos dicen las mismas palabras: reconozcan al Dios de José, al Dios de Daniel. ¿Por qué? Por lo que Daniel o José hacían. Entonces, ¿por qué? Es que muchas veces, lo vamos a decir así, aunque nosotros entendemos de que hay un solo Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué muchas veces hay gente que no puede reconocer a nuestro Dios? Porque nosotros mismos, que deberíamos de presentárselo para que lo conozcan, a veces nosotros estamos claudicando. Baal, que lógicamente acá pues es un principado, ¿verdad? Porque tiene nombre. Nosotros no nos vamos a postrar delante de ninguna imagen, pero muchas veces la indecisión hace que pues cedamos. Muchas veces el no ceder a la indecisión hace que salgamos bendecidos. Vean esta otra versión, que es lo que dice. Elías se acercó al pueblo y preguntó: ¿por cuánto tiempo van a estar, que escuchen esto, cambiando de Dios? O sea, en la otra versión dice: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Pero miren esta más tremenda, que es lo que dice: ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Entonces es lo que les decía que a veces pasa allá en Guatemala, ¿verdad? El domingo en la iglesia y el otro día, el lunes, con el brujo. Entonces, definitivamente sabemos que Dios no actúa así. La Biblia dice que si le pedimos algo dudando, no lo vamos a recibir. Y con mayor razón, si le pedimos algo y como Él no hace nada, le vamos a pedir al brujo, o vamos a confiar en nuestras fuerzas. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl por hacer eso? Fue desechado. ¿Qué fue lo que pasó con Elí por hacer eso? Fue desechado. Estamos hablando tanto de un rey como de un sacerdocio, que los dos perdieron el reinado y el sacerdocio en todas sus generaciones. ¿Por qué? Porque hicieron algo que fue no estar definidos, el no servirle a Dios. Y aquí ven qué es lo que dice Elías: hasta por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios. Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. Y si Baal es verdadero Dios, síganlo a él. El pueblo dice, no contestó nada.
Díganme, ¿qué podían contestar? Se acababan de ver lo que Dios había hecho. No podían contestar nada. Vamos a ver un tercer punto y probablemente aquí lo vamos a dejar. ¿Cuál es parte del desarrollo de los nepios? Su vida, miren esto, está fundamentada en el mundo. Yo encontré esa imagen ahí de que por naturaleza, mis amados hermanos, como que el mundo, las cosas del mundo, aunque seamos creyentes, porque acuérdense que se está hablando, mejor dicho, de un creyente inmaduro, pero a veces las cosas del mundo lo seducen aún, y las cosas del Señor pues deberían de ser las que más nos seducen, pero lamentablemente, como continuamos en el mundo, ¿verdad? El mundo a veces gana mucha ventaja. Escuchen qué dice Gálatas capítulo 4 versículo 3, dice: y así también nosotros, dice, pero vean que dice, cuando éramos niños, ¿sí? Perdónenme, voy a regresar acá. Gálatas 4:14, ¿qué dice? Ya no seremos como niños. ¿Y qué dice ahí en el mismo capítulo? Solo que el versículo 3, cuando éramos niños, o sea, dando a entender de que ya no lo somos. Amén. Pero miren, cuando estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, bajo, esa palabra rudimentos puede tener muchas palabras más, bajo la doctrina, bajo los fundamentos, bajo el cimiento, bajo las enseñanzas de el mundo. Entonces aquí en este punto, pues creo que nosotros no nos dejamos guiar por lo que el mundo dice, ¿verdad? Porque ya en este punto, pues ya el Señor nos ha rescatado de toda la enseñanza del mundo. Pero más sin embargo, mis amados hermanos, como se les mencionaba, a veces se corre el riesgo de esto. Yo les comentaba, y creo que se los comenté a ustedes en alguna oportunidad, para que veamos cómo a veces, sin estarlo buscando, podemos ser contaminados. Allá en Guatemala nosotros teníamos un negocio, una venta de juguetes, ¿verdad? Y enfrente había una pastelería que todo el día pasaban con música mundana. Y ahí pasaba, yo era el que atendía, porque también trabajaba ahí algunas cositas de madera. Entonces yo me pasaba todo el día ahí. Ya cuando era hora de ir a la iglesia, cerraba y me iba para la iglesia, ¿verdad? Pero a veces cuando yo estaba en la casa, me empezaba a recordar de las canciones que pasaba escuchando todo el día. Entonces imagínense de esto. ¿Por qué? Porque es una contaminación. O sea, yo no llegaba, ¿verdad? Y le decía a la muchacha que atendía, mire, hágame favor y encienda la música, quiero escuchar. No, tampoco llegaba a mi casa a ponerla o a buscarla. Pero cuando yo me daba cuenta, me recordaba de lo que estaba exacto. ¿Por qué? Por la administración. Entonces, estos son rudimentos o cosas, cuestiones, digámoslo así, contaminaciones que uno se encuentra en el mundo. Y se corre el riesgo de contaminarse. Pero una cosa es, en el ejemplo que les pongo, ¿verdad? De que la muchacha pusiera su música ahí todo el día. A otra cosa es que yo fuera, por ejemplo, a buscar esa canción, me gustó, la voy a escuchar, la voy a meter en mi teléfono y la voy a andar escuchando. Eso es muy diferente, ¿verdad? Entonces muchas veces nos pasa esto, mis amados hermanos, de que hay cosas que en el mundo pues nos enseñaron, ¿sí? Y queremos aplicarlas igual dentro de la iglesia. Y ese es uno de los grandes conflictos con la famosa iglesia emergente, ¿verdad? Que ha dejado de ver a la iglesia como el cuerpo de Cristo y prepararlos para que sean arrebatados, y han pasado a ver la iglesia como una empresa. Entonces ya la iglesia ya no se rige por lo que el Espíritu Santo diga o por lo que la palabra dice, sino se rige todo por un marketing. Se empieza a escudriñar qué les gusta a los jóvenes, qué les gusta a los adultos, qué les gusta a los niños. Entonces se les lleva a la iglesia lo que ellos quieren. Y ese es exactamente el modelo de iglesia que la Biblia habla en Apocalipsis de la Odisea. La palabra la Odisea significa la voz del pueblo o el pueblo que manda, ¿verdad? Entonces ya no se les predica lo que está escrito o lo que el Espíritu pone, ¿verdad? Sino lo que ellos quieren escuchar. A tal punto
Yo creo que aquí en Costa Rica también hay, allá en Guatemala empezó un movimiento que le llaman hombres de negocios. Aquí también hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí puede asistir quien sea, quien quiera, sea, creen lo que crea, puede asistir. ¿Por qué? Porque ahí no hablamos de Dios, lo que hablamos de negocio. Y así se les va jalando, aparentemente para la iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa gente que llega ahí, nunca llega a la iglesia. Antes bien, como son hombres de negocios, los de la iglesia conocen a gente de negocios y se van y ya no tienen tiempo para la iglesia. Eso es lo que en realidad pasa. No se dan cuenta de que en lugar de ganar, están perdiendo fieles. Y luego la gente llega cuando tiene tiempo. Hay ¿Por un qué? caso de la gente líder de eso, que no son definidos, porque si yo como cristiano presento al Señor, ¿me entienden? Y ellos sacan a Dios de esas reuniones para supuestamente no hablar de religión, para jalar a la gente, pero no están presentando al que es al importante de la reunión, que es a Jesús. Nunca lo presentan. ¿Y qué es lo que termina pasando? Sus propios líderes están Exacto. sin definición, porque ya no presentan lo que tienen que presentar ahí. Entonces decimos esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando éramos niños estábamos bajo los rudimentos, dice ahí, bajo la esclavitud del mundo. Entonces es lo que lamentablemente está pasando, de que en lugar, ¿verdad? Entiéndanme esto, de que la iglesia vaya a predicar al mundo, para sacar a la gente del mundo, ¿verdad? O sea, el mundo se está metiendo en la iglesia. Y lamentablemente es lo que mucha gente quiere, es lo que a mucha gente le gusta. Pero bueno, no vamos a caer en juzgar, que Dios nos libre, pero estamos hablando de este punto, ¿verdad? De que si nosotros, por ejemplo, aprendimos algo en el mundo, no podemos traerlo a nuestras casas para que las cosas se hagan así. ¿Por qué? Porque nuestros fundamentos tienen que estar en el Señor. Amén. Bueno, con esta cita y con esto termino. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 19 y versículo 2? Dice: porque Dios juzga con justicia y de acuerdo con la verdad. Castigó a la gran prostituta, dice, que enseñó a todo el mundo a adorar dioses falsos. Fue castigada por haber matado a los servidores de Dios. Entonces, vamos a regresar acá. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Y qué es lo que vemos ahora acá en Apocalipsis 19:2, hablando de la gran ramera, ¿verdad?, de Babilonia, que dice que enseñó a todo el mundo a adorar a dioses falsos? Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer acá, y la misma cita con la otra dan la respuesta. O sea, ¿de dónde viene esto que el apóstol Pablo le llama acá? ¿De dónde vienen los rudimentos del mundo? De las enseñanzas de la gran ramera, de las enseñanzas de Babilonia, de las enseñanzas de una iglesia, como lo hablábamos, ¿verdad?, que en lugar de presentar al Señor, presenta algo terrenal, presenta algo a lo que la gente quiere oír, mas sin embargo se les olvida presentar al único que en realidad nos puede dar salvación. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Solo les menciono entonces los 3 puntos que vimos. Número 1, ¿verdad? ¿Cuál es el conflicto con un nepios que no puede distinguir entre lo bueno y lo malo? Número 2, claudican en 2 pensamientos. Y por último, por el día de hoy, y número 3, su vida está fundamentada en el mundo. Todavía nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos faltan 6 todavía. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el que aquí, ese nos tocaría. Aquí es donde nos quedamos. Todavía nos falta bastante. Pero bueno, por hoy vamos a dejarlo ahí y a suplicarle al Señor, ¿verdad?, de que Él sea el que se encargue, mis amados hermanos, de dirigirnos, ¿verdad?, de instruirnos, de enseñarnos, para que nosotros no cometamos estos errores, que si ustedes se dan cuenta, son errores, como lo mencionaba, que a veces son tan cotidianos. Pero escuchen bien, aunque lleguen a ser tan cotidianos, en nosotros como cristianos que hemos ido dando una talla, no deberían de ser normales, no deberían de ser comunes. ¿Por qué? Porque yo debería entender de que he dado un nivel espiritual. Amén, amén y amén.